...52,9% Keiko Fujimori, 47,09% Pedro Castillo. Estos son los primeros resultados oficiales del balotaje en Perú. Al 42% de los votos. Faltan votos rurales, votos de la selva y muchos votos en el extranjero. Bueno, y Carlos, Andrés, para tu última intervención, ya antes de cerrar, Carlos nos dejaba, bueno, nos hablaba de este artículo de Mamela Fiallo en Pandemonium, que bueno, para los que no leyeron Pandemonium, tanto 1, 2 como 3, recomiendo que lo hagan. Realmente está excelente su contenido. Hablaba de esto, de que una frase muy repetida en el mundo, sobre todo en el mundo liberal, es esto de dato mata relato. Sí, acá lo hemos escuchado muchísimo, pero que la realidad muestra muchas veces que el relato le gana al dato. Y viendo, bueno, el caso de Chile, donde el país más desarrollado de América Latina, con un ingreso por habitante muy alto, el país con mayor movilidad social según la OCDE, pero tenés esos datos concretos, objetivos de la realidad por un lado, y por el otro tenés la gente que te dice es un país sin clase media, es un país desigual, es injusto, ¿sí? Cuando uno muestra, no, bueno, es un país exitoso, pero el otro lado te dicen, pero es injusto. ¿Cómo se puede combatir eso que suena mucho más atractivo? Y cómo se puede construir un relato desde la derecha para combatir al relato de la izquierda y generar esa dialéctica de relatos? Sí, muchas gracias. Yo creo que en primer lugar, y yendo a lo que había señalado anteriormente, es para poder construir un relato, tú no puedes tomar el diagnóstico de la situación social, política y económica que instala la izquierda a través de todos sus mecanismos que están por todos lados, sus mecanismos de acción política, ¿ya? Si tomamos nosotros el diagnóstico de parte de la izquierda, estamos perdidos porque nosotros vamos a jugar en su tablero de ajedrez. Nosotros lo que tenemos que hacer es generar primero nuestros propios diagnósticos. Y ahí yo voy, por ejemplo, la centroderecha en Chile está totalmente naufragando y está sumida en lo que han venido desarrollando, y sistemáticamente y forma majadera han tratado de levantar algo que ya no existe, algo que no se conecta con la realidad, y además tomando el diagnóstico de la izquierda. El diagnóstico del 18 de octubre se lo tragaron completo. El diagnóstico del 15 de noviembre se lo tragaron completo. Y ahora están hablando de que nosotros, a través de la centro derecha, promovimos una solución, una salida institucional a la violencia. Cuando no se combatió la violencia. Cuando se entregó la Constitución al comunismo. Y además, cuando durante 30 años los partidos políticos no hicieron la pega del terreno que tenían que realizar para formar sus nuevos cuadros políticos. Y más encima, y a lo cual yo les pongo otra etiqueta más, es más encima con financiamiento público. En Chile se promulgó una ley de financiamiento público a los partidos políticos, creo que en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, donde ahora los partidos políticos tienen presupuesto para formación política. Y ni siquiera eso lo hacen, porque toman los diagnósticos de la izquierda, porque invitan a sus seminarios a políticos de izquierda, a intelectuales de izquierda, que les entregan el diagnóstico. ¿Y qué hace la centroderecha tradicional? Toma el diagnóstico y ofrece una solución tecnocrática más eficiente, más efectiva al diagnóstico de la izquierda. Los talibanes del clima están instalando todo el aparataje institucional respecto al cambio climático. Los mismos que nos decían que venía una era del hielo en los años 70. Los mismos. Ahora dicen que España en 2050 va a ser Irak por el calor. Sí, y Chile va a estar hundido también. No es que tenemos tantos 4.000 kilómetros de costa, vamos a estar hundidos también, y es terrible. Pero no, te das cuenta, nosotros, en general, las centroderechas han caído en ni siquiera trabajar sus propios diagnósticos, ¿ya? Y ceden ante eso. Cuando tú ya tomas un diagnóstico que instaló la izquierda, obviamente tus soluciones van a estar en el marco cultural que ya te instaló los dueños del relato, y los dueños del relato han sido la izquierda, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos avanzar realmente en hacer un cambio cultural, obviamente nosotros tenemos que desarrollar nuestros propios
análisis contextuales de la situación que se vive. Y con ese diagnóstico, por supuesto, que ya, por lo menos en los sectores nuevos, de las derechas nuevas, ya está mucho más instalado un diagnóstico muy distinto, nosotros tenemos que seguir machacando, como decimos en Chile, con ese relato distinto. No fue estallido, fue una insurrección. No fue social, fue a través de la violencia. El 15 de octubre, perdón, el 15 de noviembre no hubo una solución institucional, hubo un pacto de rendición. Y así, con cada término, palabra, nosotros tenemos que resignificarlo y cambiarlo. Solo así nosotros podemos instalar un relato distinto, de lo contrario estamos perdidos en esta que hemos llamado batalla cultural. Así que ese es un llamado a que seamos muy cautos en ver el lenguaje político, cómo se instala. El mismo 20 de octubre, por ejemplo, para recordarle a los que no estaban viviendo tan de lleno el proceso chileno, el 20 de octubre se sesionó en el Congreso extraordinario, en el Congreso de Chile, cuando se estaba quemando todo, sesionó la Cámara de Diputados. Y yo me dediqué a anotar cada una de las intervenciones de la izquierda ese día, en esa sesión extraordinaria, para ver qué se iba a hacer. Y toda la izquierda, a coro, decía que había que hacer un nuevo pacto social, nuevo pacto social, nuevo pacto social. Más de 20 diputados, los tengo anotados. ¿Y qué hizo la derecha? 15 de noviembre, nuevo pacto social. Entonces hay que notar que el lenguaje es muy interesante de ver porque el mismo lenguaje es el que va creando esta realidad. Y ese es el mismo relato que quedó en la televisión y es el mismo relato que tú tienes que abordar si es que quieres aparecer en la televisión hegemónica. Así que ese es un tema crucial y no es que tengamos que elaborar grandes teorías. Nosotros tenemos que decir las cosas en base a la realidad. Y eso no es datos, es solamente la realidad, tomar la realidad y expresarla. Y en base a esos diagnósticos, en base a la realidad, refutar cada uno de los argumentos del adversario y también resignificar las palabras contextuales. Porque una palabra, por ejemplo, pacto de rendición, es muy distinto a decir que es una salida institucional a un país. Y ahora que estamos viendo un escenario de incertidumbre tremendo en Chile, en su sistema de pensiones, en su sistema de desarrollo institucional. Así que ahí yo creo que por ahí hay uno de los ingredientes para mejorar nuestro trabajo y también para seguir motivando a generaciones nuevas, que eso es lo fundamental, porque no son las generaciones que hoy están gobernando las que van a hacer y propiciar los cambios. Son las nuevas generaciones que vienen con un chip distinto, sin una mochila, vuelvo, insisto con eso, y que además vienen con ideas nuevas. Así que eso, y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar con Alejandro, con Eric y contigo en esta oportunidad nuevamente. Bueno, Y Dios salve a Perú. bueno, Dios salve a Perú. Muchísimas gracias, Andrés. Alejandro, me quedo con algo de lo que dice Andrés y en ese sentido va mi última pregunta. Que él hablaba de este marco cultural que te impone la izquierda y que te obliga un poco a jugar con sus reglas, que eso es en lo que ha caído en definitiva la centro derecha, es decir, ellos imponen las reglas de juego, las reglas discursivas, imponen el marco cultural y dentro de ese marco cultural es donde vos tenés que jugar y básicamente te tenés que estar defendiendo constantemente de las acusaciones de neoliberal, de fascista, de antiderecho, ¿no? De que estás en contra del pueblo y qué sé yo, qué otras barbaridades que dicen. ¿Cómo se puede salir de ese marco cultural impuesto por la izquierda en el que uno todo el tiempo se está defendiendo y cómo se puede crear un marco cultural nuevo? Bueno, nosotros precisamente somos reactivos, somos reaccionarios también en algún sentido. Lo que hacemos es reaccionar a todo lo que nos viene presentando la izquierda. Yo he caído presa de todo eso que menciona Andrés del lenguaje. Uno ni cae en cuenta de ello, ¿no? Cuando habla de estallido social o cosas por el estilo. Acá en Colombia también se habló de ese tema. Pero como él lo menciona, apenas esto está comenzando, apenas van apareciendo figuras intelectuales que hablan estos temas. Yo también estoy próximo a comenzar la labor de escribir un libro titulado Nueva Derecha en Colombia, que es precisamente para dar un marco, para dar un norte, porque llevamos mucho tiempo hablando de nueva derecha acá en Colombia, pues en temas concretos de Colombia, de Petro, de Duque, de Uribe, que de pronto muchos de ustedes no están al tanto como lo puedo estar yo, que vivo acá en el país, que soy colombiano, y entonces me llegan muchas preguntas
sé más claro qué es la nueva derecha o qué defiende la nueva derecha o qué dice alguien de nueva derecha sobre esto o aquello, lo uno o lo otro. De hecho, he intentado en ese dossier que estoy haciendo en este momento de nueva derecha encontrar el libro que creo que lo edita Andrés. No lo he podido conseguir todavía, pero he estado ahí en esa labor porque en el dossier ese libro tiene que estar, tengo que leerlo, pero acá en Colombia no se consigue y no lo puedo Sí. encontrar tampoco en versión electrónica, tampoco lo puedo conseguir. Apenas pueda hacerte llegar una copia, te voy a hacer llegar una copia, Alejandro, así que cuenta con eso. Un comentario, Gracias. Alejandro, tiene un muy buen subtítulo que me encanta a mí ese libro, que es Una alternativa en curso. Así que para lo que estás diciendo que estás por sumar un libro nuevo, bueno, es precisamente eso. Una nueva derecha es eso. Así es, y ese es el camino, esto apenas inicia. Yo incluso lo he dicho en videos, digo muchas veces nueva derecha para el 2026. Entonces la gente me dice que, o sea que ya nos jodimos en el 2022, es lo que me dicen. Y yo les digo, es que esto apenas comienza y lo que podemos hacer de aquí al otro año, que las elecciones son en mayo presidenciales y en marzo creo que son de Congreso. Y en Colombia se va a disputar el modelo de país, al final de cuentas, porque Petro también quiere convocar a un plebiscito para que el pueblo diga si quiere o no quiere una nueva constitución. O sea, es lo mismo que dice Castillo, lo mismo que hizo Morales, lo mismo que hizo Correa, es el mismo libreto. Entonces, por ahora somos reactivos, pero poco a poco vamos sumando, poco a poco tenemos iniciativas que la izquierda reacciona a ellas. Y con esto cierro. En Colombia comenzamos a hablar de derecha antiuribista y la gente izquierda no entendía, no sabía qué hacer. En Colombia se hizo viral un hashtag, repito, ese hashtag derecha antiuribista se hizo viral y la izquierda no sabía si criticarlo o no, porque la izquierda no está preparada para eso. O sea, la izquierda decía, ¿esto es bueno o esto es malo? Acá en Colombia pasa algo y es que las tendencias en Twitter son capturadas por los K-popers. Entonces la izquierda tiene acomodado toda la estructura de Twitter, que tú montas una tendencia contra la izquierda y eso termina en K-popers y te salen todos esos cantantes asiáticos. Los Y coreanos. hasta ahí llegó los coreanos y hasta ahí te llegó la tendencia. Pero con la tendencia derecha antiuribista, eso no pasó porque la izquierda no supo reaccionar. Eso que nos muestra que la izquierda no está preparada en Colombia para una derecha que sea antiuribista o que por lo menos, digamos, porque también ese anti no gusta tanto y vamos a perder gente que es de derecha pero que es uribista. Entonces, una derecha que esté separada de ese legado de Uribe, de ese legado del uribismo. Y hoy vemos, y esa fue una prueba rápida, que la izquierda no puede responder a esto. Es más, el radical de izquierda colombiano, si no eres de izquierda, eres uribista o paraco, porque acá también está de moda eso, o sea, cualquier cosa te dicen paramilitar o algo por el estilo, pero la izquierda no está preparada para enfrentar una derecha ideológica, con norte ideológico y que respete las bases de sus votantes. Y hoy esa centroderechita cobarde pues ha gobernado con políticas de izquierda y tú te pones a complacer a tu enemigo y tu enemigo nunca te va a dar las gracias. Y así ha pasado con Duque. Duque da la espalda y la izquierda lo fusila. Así Duque haga todo lo que la izquierda quiere, pero es producto de gente que llega ya con una vocación tecnocrática. Es más, el gobierno de Duque es un gobierno, cuando arranca su ministerio, sus ministros, todos son gobiernos técnicos, ministros son técnicos, no son políticos, y como no eran políticos, no hubo gobernanza. Duró año y medio que él no hizo nada, porque como eligió técnicos y no políticos, los ministerios no se movieron y finalmente lo que él quería lograr en el país tampoco lo pudo lograr. Y terminó, cuando no tienes norte ideológico, pues terminas gobernando con las políticas de izquierda. Y Duque en Colombia terminó gobernando con las políticas del candidato perdedor. Y yo lo he afirmado públicamente, pues si yo quisiera las políticas de Petro, pues más bien voto directamente por Petro que votar por Duque, que Duque las termine aplicando, pero pues igual, pues me voy Claro. por la fórmula original, ¿cierto? No por la copia. Entonces, exacto. Y bueno, no, esto apenas inicia, sé que hay gente ansiosa, sé que hay gente que quiere que uno se lance a política ya o que uno haga cosas en política ya, pero primero hay que hacer un trabajo cultural y luego ya viene el trabajo político. Es más, el trabajo político se va dando solo a medida que se vaya dando el trabajo cultural. Sí, bueno, y un poco también pasó en Chile con Piñera, ¿sí? Lo mismo que pasó con Duque, que uno pareciera que la centroderecha gana las elecciones, pero en realidad la que termina gobernando es la izquierda porque termina imponiendo su agenda.
Andrés nos habló del marco cultural que impone la izquierda. Vos, Alejandro, hablaste de esta naturaleza reaccionaria que tiene la derecha. Y bueno, y me gustaría que sigamos por esta línea ahora con Eric. Hay muchos países, bueno, en el caso ya de Argentina, ya es legal el aborto. El enfoque de género, ideología de género, ya está impuesta en la educación en la mayoría de los países de América Latina. Es decir, la naturaleza reaccionaria de la derecha no va a funcionar, teniendo en cuenta que la izquierda ya avanzó y hay pasos que ya están establecidos. ¿Cómo podemos, Eric, pasar de ser una derecha reaccionaria que todo el tiempo está defendiéndose frente a los avances de la izquierda para pasar a ser una derecha propositiva o accionaria, es decir, que tome la ofensiva, que tome la iniciativa y que sea la que imponga agenda? Estoy muteado. Bueno, yo creo que un resumen de un poco de lo que se ha hablado, de lo que ha planteado Andrés, un poco de lo que ha planteado Alejandro, de lo que ha planteado Agustín en su breve intervención al principio, es un resumen de todo eso. Yo creo que, digamos, en lo que es la lucha cultural no hay roles más importantes que otros, sino que hay roles a cumplir, digamos, roles a establecerse y a cumplirse. Por un lado, hay determinadas personas que deben encargarse de lo que es la formación, de formarse intelectualmente, de generar contenido intelectual, de generar libros, de escribir ensayos, de escribir artículos, de meterse en las universidades, pero también es muy importante, digamos, empezar. O sea, esto es para entender la lucha cultural, que es lo fundamental, entender que estás en un marco de lucha cultural, salir, como decían, como ya han mencionado los chicos, no quiero redundar, pero salir de estas derechas tecnócratas para pasar a luchas culturales, reconocer que existe esta lucha cultural, luego vamos a recién ahí poder empezar a tomar una iniciativa, porque es cierto que siempre estamos reaccionando. Y bueno, y después ocupar, como te digo, cada uno de esos roles, y entre los muchos de estos roles, no solo ir a lo académico, siempre, que es capaz la parte que más nos gusta a nosotros que estamos acá, pero empezar también a tomar las calles. Sí sé que escribe, por ejemplo, en Pedir lo Imposible, él dice, se nos había dicho que en los tiempos posmodernos, parafraseando, no recuerdo cómo es la cita, pero se le había dicho que en los tiempos posmodernos esto de tomar las calles ya era cosa del pasado. Y vemos, dice, cómo hay revueltas todos los días y en todos lados. Se refiere mucho a lo que pasa en Medio Oriente, etc. Obviamente lo escribe mucho antes de lo que está pasando ahora en Hispanoamérica, pero me parece importante porque él dice, y vemos cómo las revoluciones se están dando permanentemente. Bueno, pero eso es una realidad que aplica solamente a la izquierda. O sea, y no en el sentido de que la derecha tenga que ser revolucionaria, pero sí en el sentido de que la derecha tiene que empezar a tomar las calles también, como bien lo mencionó Laje. Y en este sentido, para ir un poco, digamos, directamente al cierre con lo que está pasando ahora mismo en Perú, y vuelvo casi al inicio de la transmisión, y es, bueno, al inicio de la transmisión no sabíamos cuál iba a ser la diferencia entre los candidatos. Carlos nos dijo recién que ahora ya son 6 puntos, cuando nosotros arrancamos iban a ser, según las encuestas, 0,6, 0, algo. Bueno, sigue siendo una diferencia baja, todavía falta. No quiero que pase lo que pasó, y de hecho nosotros vimos con varios de los chicos, incluido con Agustín, como él mencionaba la anécdota esta de Trump, de que fuimos a dormir creyendo que ya había ganado Trump, y nos despertamos y no, de repente habían congelado el conteo en determinados colegios, etcétera, y bueno, y pasó lo que pasó, ¿no? Entonces, y acá hay que tener mucho cuidado porque, y esto se habló a lo largo de la charla, la izquierda está muy legitimada para reclamar las cosas por la fuerza y la derecha no está legitimada ni está organizada para responder a esos reclamos por la fuerza. No está organizada para ir a las calles, no está organizada para volcar la lucha política. Pero que te interrumpe un segundo, bueno, pasó con Trump en lo que fue la toma del Capitolio. Es decir, la izquierda durante todo el 2020 teníamos a Black Lives Matter, Antifa, prendiendo fuego el país, y cuando fue la toma del Capitolio, que de hecho la mayoría de los que murieron son gente que fue a apoyar a Trump, de repente se habló del atentado contra la democracia. Y ahí fue insurrección. Todo lo anterior de la invasión de Estados Unidos, no, ahí no. Sí, tal cual. No, y ese es precisamente mi punto, digamos, la diferencia entre lo que le ocurrió a Trump, y es lo que dije antes, y lo que le ocurrió a las otras derechas, centro-derechas, a diferencia de Trump, que es una derecha más dura, es que Trump, si bien no pudo, digamos, perdió políticamente, tuvo una derrota política, es cierto, porque perdió elecciones, básicamente, a través de la política generó
aportó muchísimo a lo que es la batalla cultural. Generó todo un movimiento que se reconoce detrás de Trump, que tiene banderas políticas muy duras. Entonces, los 4 años de Trump fueron mucho más eficientes que si una centro derecha que va cediendo a la izquierda puede gobernar 8 años, por ejemplo. Entonces, yo prefiero mucho más que un Trump pierda en 4 años unas elecciones a que una centro derecha que, digamos, a la que la dejen gobernar porque va cediendo ante las demandas de la izquierda, pueda gobernar 8 años o ganar otras elecciones, etcétera. Entonces, porque al final lo que pasa directamente es, como decía recién, terminan gobernando la izquierda a través de esas demandas, ¿no? Y con gobernantes de derecha o directamente derrocándolos. Entonces, mi punto es ese, digamos, lo importante ahora, si Fujimori efectivamente gana las elecciones, que es lo que la tendencia que se va acentuando cada vez más, por más que vamos a tener en unos días los resultados reales, es que se preparen para defender esos resultados, que Fujimori se prepare para mantener su diferencia, para pelear su diferencia, y que la sociedad civil se prepare para eso mismo, para decir, bueno, si acá la izquierda nos quiere pasar por arriba, digamos, en la otra lucha política que viene después de la democrática, que es lo que viene ahora, después de estas elecciones, viene la otra lucha política que es en la que la izquierda nos viene ganando y con eso se sienten muy seguros. Bueno, en esa otra lucha política hay que saber reaccionar, que es un poco lo que dijo Agus, y él decía, bueno, no sabemos si va a tener en los próximos años guerras civiles. Bueno, espero que no, pero tampoco vamos a no tenerla por dejar que nos pasen por arriba. Entonces, simplemente es eso, marcar que hay que saber defender lo que pasar al otro terreno político, digamos. Defender lo que tuvimos en el terreno democrático por nuestras elecciones, ahora hay que defender esos resultados en el próximo terreno político, sea cual sea. Bueno, muchísimas gracias, Eric. Me quedo con eso último que dijiste sobre Trump, que de hecho, bueno, lo podemos ver plasmado en lo que es la política frente a China, que parecía que Joe Biden se iba a entregar en brazos de China, pero finalmente está haciendo algo muy parecido a lo que hizo Trump, porque ha logrado generar el consenso necesario para que los estadounidenses de ambos partidos entiendan que China hoy es una amenaza para la estabilidad de Occidente. Las actas procesadas, 51,3% en Lima, Callao 38%, Piura 29%, La Libertad 49% y Lima Provincia 51%. Es decir, la mayoría de las actas procesadas vienen de los bastiones electorales de Keiko Fujimori, pero como dijo Carlos Polo, las zonas más densamente pobladas son precisamente aquellas en las que Keiko obtiene más votos y todavía faltan votos en el extranjero. Les recuerdo al que no está suscrito que se suscriba. Muchísimas gracias a aquellos que colaboraron en el superchat. Pueden colaborar con nosotros. Recuerden que somos un medio independiente y por ende nos financiamos con sus donaciones. Tienen en nuestras redes sociales AltMediaOc en Twitter y en Instagram para que nos sigan y vean el contenido diario. Muchas gracias a Miklos y a Agustín Laje, que estuvieron en un principio con nosotros, y a Carlos Polo, que también nos acompañó. Bueno, gracias a Andrés, gracias a Alejandro, gracias a Eric, que estuvieron durante todo el directo con nosotros. Por ahora parece que el comunismo no va a lograr entrar esta vez a Perú.